Tengan buenos días, hermanos, que están aquí presentes entre nosotros. También nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio, de Luz, Radio Luz y Radio María. Qué bueno encontrarnos siempre en torno al mismo Cristo, a través de su palabra, a través de la Eucaristía, del cual nos alimentamos. Y también nos encontramos en torno a María. Hoy es el 5º día de su novena, María Auxiliadora, que nos toma de la mano en este caminar. Hoy quiero compartir con ustedes este modelo de María como discípula y misionera. Y antes de hablar de María como discípula y misionera, nos podríamos preguntar qué características tiene que tener el discípulo. El discípulo es aquel que sabe escuchar y sabe aprender de lo que ve de su maestro. No podemos hablar de ser misioneros si primero no somos buenos discípulos. Y María, que fue una mujer de fe y que fue obediente a la voluntad de Dios, eso le llevó a saber meditar la misma palabra. Y meditando la palabra también se dio la oportunidad de ser activa en ese seguimiento con Jesús. María misma, si recordamos en todos estos días de la novena, hemos visto las diferentes acciones de nuestra Madre frente al mismo Dios. Aquella mujer que supo escuchar la llamada de Dios. Aquella mujer que supo ir en ruta del camino del servicio. Aquella mujer que es intercesora. Y además de intercesora es luz de esperanza. Todo esto María lo vive desde la presencia del mismo Jesús. Cuando llega el ángel Gabriel, si recordamos, en la Anunciación, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento, con ese sí de María, inicia un caminar junto a su Hijo, desde el momento de que el Espíritu Santo se posa sobre ella. Ella está llena de gracia. Desde ese momento hasta la ascensión del Señor, es María que ha venido acompañando a su Hijo. Ha sido una buena discípula, porque siempre ha caminado junto a su Hijo, siempre. Bíblicamente también lo hemos visto y escuchado a través de la palabra, que María siempre acompañó a su Hijo, desde su concepción hasta la ascensión. Aquella mujer que fue fiel a su Hijo, estando también a los pies de la cruz con Él, llegando hasta las últimas consecuencias. María también es la maestra, porque en ese acompañar de Jesús, ella va aprendiendo y creciendo en su fe. Recordando los Hechos de los Apóstoles, que el capítulo 1 del 12 al 14, recordamos cuando María está en el cenáculo, está con los apóstoles, y se posa en ellos el Espíritu Santo. Dice la Escritura que está María con los apóstoles. Es María que también, desde la presencia de Dios, siendo el Espíritu Santo el que dinamiza, el que mueve, ella, acompañada de los apóstoles, también es maestra junto a los apóstoles. Otro pasaje bíblico que nos refuerza y nos hace reflexionar que también María es discípula es en el momento que Jesús está en la cruz y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. La maternidad de María, Jesús que nos muestra a María como madre también. Y esa madre y maestra también acompaña en el discipulado
a los apóstoles. María, discípula por excelencia, María que es radical en ese seguimiento con Jesús. María como madre de Cristo y madre de los discípulos también. María ha vivido esa peregrinación junto a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escuchándolo, viéndolo, siéndole fiel. El ser María discípula la lleva a ser también misionera, porque si ha estado con su Hijo y se ha llenado de su presencia en su corazón y en su alma, siendo mujer de gracia, también es misionera, es continuadora de la misión de Cristo. Y no desde aquellos momentos donde María estaba con sus discípulos, siendo madre y maestra, acompañando en ese seguimiento de Jesús y llevando la misma misión de su Hijo, sino que también en nuestras tierras latinoamericanas, María también es misionera. A través de las apariciones de la Virgen, María nos muestra a Cristo. Un pueblo que muchas veces es un pueblo sufrido. Somos muchas veces pueblos que necesitamos de Dios, que nos sentimos algunas veces solos. Ahí está la presencia de nuestra Madre, que nos muestra a Jesús, nos enseña a Jesús. Las diferentes advocaciones de la Virgen son muestras de una mujer misionera. Y aquí en nuestras tierras americanas, María misma, a través de la advocación de la Virgen de Guadalupe, también se muestra como mujer de evangelización. María, en advocación de auxiliadora de los cristianos, también nos muestra que ella está con nosotros, es el auxilio, la protección, y que viene una protección, muestra también de la presencia de Dios en la vida de María, y que nos protege, nos acompaña. En el rezo del rosario, María, si se fijan, María, al acercarnos a ella, también nos muestra a un Jesús y toda la vida de Jesús. El rosario es cristocéntrico, porque habla sobre la vida de Cristo. María también ahí es misionera. Escuchando el Evangelio de ahora, que es del capítulo 14, del versículo 28, del 21 al 28 de Juan, se cumple lo que en el Evangelio escuchamos ahora también con María. María misma supo seguir al mismo Dios y responderle. Pero el Evangelio dice: el que escucha y cumple mis mandamientos está conmigo, y el Espíritu Santo lo moverá para creer en mí. María, llena del Espíritu Santo, medita la palabra y sabe qué le pide Dios como discípula y como misionera. La pregunta, hermanos, es: ¿somos nosotros también como María buenos discípulos o buenas discípulas? ¿Sabemos seguir a Cristo? ¿Sabemos ser dóciles al Espíritu Santo para poder escuchar la palabra de Dios, para poder ver en lo cotidiano la presencia del mismo Dios que quiere hablarte a ti en tu corazón, para poder transformarte? ¿Sos en realidad esa discípula o discípulo que estás invitada a acompañar a Cristo y a tu prójimo en ese caminar buscando la presencia de Dios? ¿Sos también un buen misionero y una buena misionera? ¿Llevas al mismo Evangelio como María, que llevó al mismo Cristo hacia otros? ¿En tu familia sos una buena misionera o un buen misionero que lleva la buena nueva a aquel que tanto lo necesita? Tu
padre, tu madre, tus hijos, aquellos seres queridos que están cercanos a ti, que necesitan también de Dios y su palabra. Llevas tú, como buen misionero, misionera, esa buena nueva y te dejas mover por el Espíritu. María supo cumplir esa voluntad del Señor. En pocas palabras, María supo cumplir y hacer vida los mandamientos del mismo Dios. No por temor, sino por amor. Cuando cumplimos los mandamientos, no lo cumplimos porque, Dios me va a castigar. Dios no castiga. Cumplimos los mandamientos porque primero hemos dado cabida a que Dios habite en nosotros por su Espíritu, y de esa manera nos dirigimos a Dios a cumplir esos mandamientos porque lo amamos. El que experimenta el amor de Dios en su vida sabe retribuir ese amor al mismo Dios. Así lo hizo María. Ella experimentó el amor de Dios. Eso la hizo ser buena discípula y misionera para retribuir el amor al mismo Dios haciendo su voluntad. Ánimo, hermanos, los aquí presentes y los que nos escuchan a través de la radio, a que seamos buenos discípulos y discípulas, buenos misioneros y misioneras. Sigamos el ejemplo de María, que supo acompañar a Cristo, supo escucharlo, supo llenarse del Espíritu y crecer en la fe para luego poder ser buena misionera, llevando al mismo Cristo a los demás. Recordando a don Bosco, él también, en su sueño de los 9 años, supo ser dócil también a la presencia de Cristo cuando le muestra a María como la madre y la maestra. Don Bosco aprendió de María. Don Bosco también supo llenarse de Dios a través de María como misionera. Dejémonos mover por el Espíritu, hermanos, para llevar la palabra de Dios a aquellos que tanto lo necesitan, desde tus seres queridos hasta aquellas personas que encuentras día con día en tu caminar. Que así sea.